Mateo capítulo 5, versículo 6, dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Dice así su Biblia? Los que tienen hambre y sed de justicia. Habíamos estado trabajando en los versículos anteriores y aprendíamos que en el verso 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, y ahí hablaba de nuestra condición y nuestra pobreza espiritual para presentarnos delante de Dios, algo que nos iguala a todos, algo que nos pone a todos en el mismo nivel. Y como yo delante de Dios no tengo nada para poder ofrecer o esgrimir o alguna currículum o alguna chapa que presentar, sino que mi verdadera condición es pobreza espiritual, entonces ocurre lo que Jesús dice en el verso 4: bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Entonces lloramos por nuestra condición, pero a la vez Dios nos consuela, porque Él nos consuela y Él nos hace ver que Él cubre esas faltas. Y en el verso 5 dice: bienaventurados los mansos, los humildes. Y ahí dice: porque ellos van a heredar la tierra. Y entonces comienza Jesús a edificar como si fuese una escalera, peldaño por peldaño: pobreza espiritual, lamento espiritual, mansedumbre. Y después en el verso 6 dice: también son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Y como dato les quiero contar que una persona puede vivir 10 días sin dormir más o menos, o puede alcanzar a llegar a 2 semanas sin llegar a dormir, pero con su condición muy deteriorada. Una persona puede llegar a vivir entre 40 y 50 días sin comer, pero una persona puede solamente sobrevivir de 3 a 6 días sin agua, dependiendo de la condición meteorológica que le rodea. Y Jesús toma el hambre y la sed, y Él dice, esa palabra para hambre es una palabra griega que se llama peinao, y es un dolor intenso y punzante. Es el hambre que produce el dolor tan agudo, tan intenso, que uno pierde la noción de las demás funciones. No es ese que me comí un reviro con poroto y huevo frito al mediodía y a las 3, 6 de la tarde tengo hambre. Ese es, ansiedad o es otra cosa. No es esa hambre. Es un hambre que posiblemente ninguno de nosotros haya experimentado, o quizás no sé la historia de alguno de ustedes en su niñez, pero donde por varios días no se ha comido nada y no hay perspectiva de nada más adelante. Es un hambre radical, es algo sumamente intenso. Y cuando habla de la sed, es otra palabra que se llama dipsao, es desear ardientemente algo, tener una sed tan intensa que la lengua ya no puede producir saliva, se seca el cuerpo. ¿No le ha pasado que usted se despierta alguna noche y de repente tiene una sed tan intensa, toda la boca seca, todo, y usted desesperado corre por un vaso de agua? Quizás, no sé, porque comió algo o lo que sea. Bueno, imagínense 2 o 3 días con una sed sin beber nada, donde se empieza a consumir el cuerpo. Y Jesús dice: cuando tengan esa hambre y esa sed, no por la comida y la bebida natural, sino por la justicia de Dios en ustedes, entonces serán dichosos, extremadamente felices, bienaventurados, porque es allí donde van a ser saciados. Para que usted tenga una idea, una persona a las 24 horas de un ayuno o de pasar hambre comienza a consumir la reserva de glucosa. En el segundo día el azúcar en la sangre comienza a bajar y el cuerpo se ve obligado a tomar energía de otras fuentes como las grasas y las proteínas.
A la semana el azúcar ya está muy bajo en la sangre, el páncreas deja de producir insulina y el cuerpo comienza a usar las proteínas como energía para moverse. En el día 14 ya no hay energía, el hígado libera productos que comienzan a degradar las grasas y otros objetos, es decir, el cuerpo comienza a consumirse a sí mismo para poder sostenerse. Entre los días 20 y el 30 el cuerpo experimenta carencias tan marcadas que las células empiezan a dejar de funcionar y todo se vuelca a proteger las células del cerebro, del corazón, y el riñón comienza a fallar y no puede filtrar los productos y los desechos. Es decir, las células comienzan a consumir otros órganos del cuerpo y guardan las células del cerebro y del corazón, que son las dos, órganos más vitales que tenemos. Entre los días 40 y 50 las reservas de energía se han agotado, el cerebro empieza a tener baches de conciencia, es decir, uno empieza a desvariar y a perder la conciencia, el corazón comienza a ser incapaz de garantizar la circulación y comienza la falla, y después de este tiempo el cuerpo sin reservas ya comienza a sufrir paro cardiorrespiratorio secundario o una falla cardíaca y un déficit neurológico cerebral, y termina la persona muriendo neuronalmente o por un paro cardíaco. Hambre. Cuando usted lee los testimonios, léalos por favor, en algún momento búscalo en internet, de la gente en las guerras, Primera, Segunda Guerra Mundial, especialmente en los campos de concentración de la Alemania nazi. Cuando usted lee los testimonios de esos mayormente judíos, pero también de otras nacionalidades, el hambre que sufrieron, el nivel de hambre que pasaron esa gente, les cambió el color de la piel. Eran gente blanca y el cuerpo quedó negro. Su pigmentación, el pH de la piel y la pigmentación es cambiado con el hambre. Jesús usa esta frase y esta palabra y comienza a decir: ustedes van a ser bienaventurados el día que tengan hambre de esa manera, sed de esa manera, pero por justicia. Y ahí entra la palabra clave de todo este versículo: justicia. No van a ser felices los que buscan bienaventuranza mundana, o felicidad, o comodidad, o aliviar sus problemas o sus enfermedades. La gran mayoría de la gente que asiste a las iglesias lo que quiere es que sus problemas y sus conflictos se solucionen. Y todos aquí somos culpables de eso. No hay ninguno que pueda decir: yo vine porque verdaderamente amo a Dios y no tengo ningún problema que Dios quiere que trate. Todos aquí, en un punto u otro, hemos sido culpables de venir a Dios para que Él nos solucione, nos dé una salida. Y no está mal, porque Jesús dijo: vengan a mí los que están cargados y cansados, yo les daré descanso. Él invitó. Pero muchas veces permanecemos solamente buscando satisfacer nuestro propio deseo, tratando de alcanzar la solución o sentirnos mejor. Y la gente cree que haciendo una cosa, haciendo otra, algunos van a la iglesia, otros van a un boliche, otros se drogan, otros están con diferentes hombres, diferentes mujeres, otros trabajan excesivamente para tener mucho dinero, tratan de alcanzar la felicidad por medio de recursos humanos. Sin embargo, la Biblia enseña que los que son bienaventurados, es decir, los que son verdaderamente felices, los que verdaderamente aprueba Dios y cuentan con la aprobación de Dios, no son los que buscan satisfacer sus deseos en cualquier lugar, espacio y momento y cualquier método, sino aquellos que aman la justicia. Por eso, cada una de estas afirmaciones, desde el versículo 3 al versículo 11, comienza Jesús diciendo: bienaventurados son. Y yo les explicaba la primera vez: bienaventurado es el hombre
la mujer absoluta y plenamente feliz porque sabe que cuenta con la aprobación de Dios en su vida. Y no es bienaventurado el que se consigue un buen trabajo, una buena esposa, un buen esposo, un buen pasar económico, una buena salud. Ese hombre, esa mujer, no está garantizada su dicha y su felicidad, porque eso todo es efímero, eso todo perece. Verdaderamente dichoso y feliz es el hombre y la mujer que ama, busca, tiene hambre y tiene sed de justicia. Ahora, esta justicia de la cual la Biblia aquí nos habla, no es la justicia que nosotros creemos o la idea de justicia que nosotros tenemos en esta sociedad o en esta época. Que se haga justicia, que se mueran todos eso. Porque esa es la idea, ¿no? Creemos que justicia es que se muera el malvado del fulano, el malvado del mengano. Ese violador, ojalá que le pase un auto por encima, que se haga justicia. Y el hombre y la mujer, cuando al malo le sucede algo, se alegra y se goza, y está bien que le pase porque es una mala persona. Esa es la noción de justicia que mayormente usted y yo tenemos. ¿Es cierto o me equivoco? Entonces, si yo miro y yo considero que la otra persona no es buena según mis parámetros y mi entendimiento de rectitud y de bondad, entonces le deseo que le vaya mal y que la pase mal y que si robó, que también le roben y está bien. Y hay una frase muy trillada que dice, sí, porque la justicia es divina. ¿Saben? La gran mayoría pronuncia esa frase y no tienen ni idea de lo que está diciendo. Porque verdaderamente la justicia pertenece a Dios. Pero la justicia de la cual Jesús habla aquí y que nosotros siempre estamos pensando en el otro, Jesús la está hablando y está aplicándola a nosotros. ¿Sabes? Verdaderamente tú y yo somos, delante de los ojos de Dios, absoluta y terriblemente injustos. Y alguno quizás hasta se ofende y diga, pero si yo no le molesto a nadie, yo me porto bien, yo soy buen tipo, hasta le ayudo a los pobres, ¿no sabes? No, yo de 10. Déjeme decirle lo que la Biblia habla sobre la injusticia y sobre la manera en que Dios ve la justicia de los hombres. Deuteronomio 25:15 dice lo siguiente, 15 y 16. Pesa exacta y justa tendrás, efa cabal tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. ¿Sabe cómo Dios ve cuando actuamos y vivimos y cometemos injusticia? Dios nos abomina. ¿Sabe qué es abominar? ¿Vio cuando usted algo le da ganas de vomitar? Eso es abominar. Cuando usted, no sé, hay gente que cierta comida le da arcadas para vomitar. Un día recuerdo que en casa quedó al cuidado de mi familia un niño con síndrome de Down. Tenía 6 años, de una señora de la iglesia. Y el niñito ese usaba pañal y queríamos enseñarle, porque los niños con Down tienen una capacidad de aprender. Entonces andábamos ahí en la tarea de enseñarle a ir al baño. Pero un día falló el asunto y yo estaba solo y ahí aparece Brian con su mano, su cara, su cuerpo, sin pantalón, de arriba para abajo, lleno de excremento. Y verdaderamente no llegué a devolver, pero se me subió todo hasta acá arriba, no sabía cómo. Porque no estaba mi mamá, no estaban mis hermanos, no había nadie. Y no, mi mamá no iba a venir todavía.
y había que limpiarla. ¿Saben? Muchas veces delante de Dios nosotros somos como ese niño, lleno de inmundicia. Y a Dios le llegamos a producir arcadas, vómitos, nuestras acciones. Y alguno dirá, bueno, pero eso cuando yo me porto mal, ¿está bien? Si yo hago algo injusto, está bien. Ahora déjenme mostrarle lo que dice el profeta. En Isaías capítulo 64, versículo 6. Si bien todos nosotros como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. En la NTV dice, estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Cuando el hombre y la mujer quieren ir delante de Dios y decirle, y en su corazón, porque no lo vamos a decir con la boca, pero en nuestro corazón nos presentamos delante de Dios con nuestras buenas obras, como si fuese que Dios tiene cierta obligación de hacer algo por nosotros, porque nosotros nos hemos portado bien según nuestra propia idea de bien, y hemos empezado a venir a la iglesia, y hemos orado, y hemos leído la Biblia, y hemos ayudado al pobre, y hemos dado la mano al necesitado. Cuando todo eso está muy bien hacer, pero cuando yo tomo eso y se lo quiero mostrar a Dios, como diciendo, ahora que estoy enfermo, me tenés que sanar, porque yo hago todo esto, ¿sabe cómo Dios ve esa acción? Porque ahí hay orgullo detrás de eso. Dios lo ve como a la toallita femenina usada. Esa expresión allí, trapos de inmundicia o trapo de inmundicia, era lo que la mujer en su periodo usaba para limpiarse. ¿Quién de ustedes guarda eso? Sino que se desecha. Es decir, que lo mejor de mí no es que yo, entonces no voy a hacer nada, si total a Dios no le importa. No se equivoque. Dios nos salva por gracia para buenas obras. Haga todas las buenas obras que usted quiera, pero cuando en su corazón seamos engañados para ir a Dios con esa actitud de esa buena obra, pensando que Dios tiene que hacer algo por mí para que yo reciba de Él una bendición, un beneficio, porque verdaderamente hice buena letra, Dios me mira y dice, sí, con esa suciedad vienes a presentarte delante de mí. Entonces la mejor de la justicia del hombre para Dios no sirve. El hombre puede ser un excelente empleado, un tremendo esposo, un muy buen papá, puede ser uno que da con generosidad, que no mezquina, pero así todos jamás llegaremos a la justicia que Jesús vivió. Entendiendo lo que yo soy y lo que tú eres, que no hay manera de que mis buenas acciones y de que mi propia justicia puedan justificarme delante de Dios, es donde yo puedo recién entender cuál es la justicia y la de quién que a mí me hace libre. Tu salvación no depende de ti, porque si de ti y de mí dependiesen, entonces ya la salvación no es por gracia ni es por fe. ¿Quiere decir con eso que yo me voy a portar mal? Total, no significa eso. Pero aún lo mejor que nosotros podamos tener para Dios no es suficiente. Hubo un solo hombre sobre la tierra que vivió en una manera tan justa, tan ordenada, tan perfecta, tan sagrada, tan santa, tan sin pecado y sin mancha,
que agradó a Dios, uno solo. Adivinen quién es. Jesús. De eso se trata el Evangelio. Cuando en mi vida y en tu vida se despierta hambre por la justicia de Jesús sobre nosotros, es cuando comienza el hombre y la mujer a ser bienaventurados. Yo no puedo ser justo por mi propia forma, sino que dependo absoluta y plenamente de que la justicia de Jesús se me aplique a mí. Un ejemplo bien práctico es, si a ti te condenan a cadena perpetua, y allí aparece Jesús, y Jesús recibe tu condena, entonces le condenan a Jesús en lugar tuyo, y a ti te aplican la justicia y la buena vida de Jesús como consecuencia. No es que solo yo quedo libre, sino que hay un cambio de identidad. Jesús se hizo pecador, Jesús se hizo injusto, se hizo muerte, Jesús se hizo cargo de toda la condenación que el hombre y la mujer merecían verdaderamente por sus acciones. Y el hombre y la mujer tomaron como un regalo, tomaron como un obsequio del cielo la vida justa de Jesús en la tierra. Pensé que estaría más contento con la noticia, pero bueno, no importa. ¿Alguno acá mintió alguna vez? ¿Y los mentirosos que levantaron la mano? ¿Alguno acá se airó y se enojó alguna vez? ¿Alguno miró a la otra persona con odio? ¿Alguno quiso matar a una persona alguna vez? Siguen habiendo muchos mentirosos todavía. Somos culpables de cuántas cosas. Tuvimos celos, tuvimos envidia, y para todas las cosas tendríamos que ir levantando la mano. Ahora, ¿te imaginas que todo eso que éramos se le aplicó a Jesús? Y Jesús, que nunca mintió, que nunca tuvo celos, que nunca tuvo envidia, que nunca miró con desprecio a nadie, ese estilo de vida, esas características, esa recompensa de vida se te dio a ti y se me dio a mí. No te está entendiendo, hermano. Cuando Dios te mira y me mira a través de Cristo, ve ahí a un hombre como Diego y dice: Diego, le veo a Cristo, entonces nunca mintió, nunca hizo nada malo, y lo amo porque nunca hizo nada malo. Y yo decía: Diego, si ese más, Satanás. Pero de eso se trata, abrazar la justicia de Jesús, que yo me apropio, porque Él me permite apropiarme de su vida santa, pura y sin errores, como si fuese mía. Entonces, cuando delante de Dios nos presentamos y decimos: Dios, vine a adorarte, te necesito, te extraño, quiero conocerte, quiero que me cambie. Cuando voy allá, ¿qué mira Dios? A Cristo en nosotros. Y como Él ama a su Hijo. Y le voy a decir una frase que va a terminar de romper en la cabeza de algunos. ¿Vieron que esa frase que dice: porque Dios no ama el pecado, pero ama al pecador? ¿Escucharon esa frase? Esa frase es mentira. Dios no ama el pecado y Dios tampoco ama al pecador. Que se le pinchó el globo. Y yo que soy pecador y creía que Dios me ama. No, Dios no te ama. Dios ama a una sola persona. Si quieren le buscamos la Biblia. Dios ama a Cristo.
Y por eso dijo, ustedes si permanecen en mí, dijo Jesús, van a tener vida, van a ser amados por mi Padre, van a estar conectados a la vida verdadera. El hombre y la mujer que se aparta, se desconecta de Cristo, es el mismo pecador de siempre. Y Dios al pecador aborrece, lo detesta, lo destina para juicio. Ahora, entonces, ¿qué solución tenemos? Abrazar a Cristo, cubrirnos de Jesús de una manera tal que Él, cuando Dios esté mirándome a mí, mire a Cristo en mí. Y como Dios ama a Cristo, Dios me va a amar a mí. Como Dios ama a su Hijo, Dios también me va a amar a mí porque voy a ser su Hijo. ¿Se entiende lo que es la justicia de Jesús? Entonces, cuando Jesús dice bienaventurado, cuando tienen hambre y sed de justicia, lo que Jesús está queriendo decir es, en las áreas de la vida donde ustedes se desarrollan, hay injusticia. En cada uno de nosotros, cuando venimos al Señor, hay áreas que son cambiadas rápidamente, pero hay otras áreas que tardan un proceso en cambiar. Porque hay muchos que venimos al Señor, pero hay algunas áreas de nuestra vida que poco a poco que vamos cambiando, ¿verdad? Quizás alguno ama a Dios, se convirtió verdaderamente en su corazón, pero por ahí a veces sigue siendo enojado, airado, mentiroso y un montón de cosas. Y hay áreas en nosotros donde todavía la justicia de Jesús no impactó. ¿Qué es hambre y sed de justicia? Es anhelar que la vida justa que Jesús llevó, yo también la pueda llevar en cada área de mi vida. En mi boca, en mis ojos, en lo que escucho, en donde voy, con quien me junto, cómo me desarrollo como trabajador, cómo me desarrollo como esposo, cómo me desarrollo como padre. Es decir, que cada área de mi vida sea afectada, sea transformada por la vida de Jesús. Por eso el cristiano tiene que caminar en un proceso constante de morir a sí mismo y de vivir cada día más la manera y el estilo de Dios. La gente viene a la iglesia y te habrá pasado a vos. Te fuiste 2, 3 veces a la iglesia y un día, no sé, en tu casa a alguien, te enojaste, dijiste algo, una mala palabra. ¡Ey, vos no te vas a la iglesia! Para eso te vas a la iglesia, ¿viste? Igual que siempre. La gente cree que viene 2 cultos y el tercero es un ángel caminando. Y no es así. No es así. A veces estamos años siendo tratados por Dios en un área de nuestras vidas, hasta que por fin nos rendimos y entendemos, sí, Señor, no voy a poder si vos no trabajás en mí. Ahora, ¿cómo yo puedo caminar con Dios? Teniendo cada día hambre y sed por esa justicia. Es decir, anhelando ardientemente cada día que Dios transforme cada área de nuestras vidas. Eso es tener hambre y sed de justicia. El problema es que muchas veces nosotros nos conformamos. Y como de repente Dios ya arregló una que otra cosita ahí adentro en nuestra casa, en nuestra familia, en el matrimonio, ya dejamos el resto. Ya estoy bien ya. Claro, comparado al desastre que era antes, ya estoy bien. Pero no. Dios va a ir por más. No solo Dios va a quitar lo más obvio. De repente una persona tenía problemas con el alcohol, con las drogas, y Dios le hace libre de su vicio. ¡Gloria a Dios! Pero ¿y la lengua? Las cosas que habla, las cosas que ve, las personas con quien se junta, la manera que trata al resto de las personas. ¿Acaso creemos que Dios no tiene interés en transformarnos? Claro que sí.
Dios quiere transformar la manera en que somos como padres con nuestros hijos, como esposos con nuestras esposas. Dios quiere transformar cada aspecto de nosotros. Entonces en mi corazón y en tu corazón tiene que haber constantemente hambre y sed por esa justicia. Porque lo justo de Dios se aplica a mi corazón. Y hay que clamar por eso. ¿Cómo clamar? Como si fuese que nos estuviéramos muriendo de hambre. ¿No le pasó alguna vez que alguno de sus hijos por ahí, no sé, no merendó, quedó hasta tarde en algún lado? ¡Mami, yo tengo hambre! Y lloran que más o menos que hace 2 semanas no le da de comer. Y llora, es un escándalo y ya. Se ponen de mal humor y le dicen, ¡Mami, tengo hambre! Nos ha pasado a nosotros, con los varones especialmente, porque son más engurrientos. ¿No es cierto? Bueno, imagínense usted y yo delante de Dios orando, diciendo, Señor, tengo hambre, necesito que transforme esto y esto y esto en mi corazón que está mal, que no puedo modificarlo por mí mismo, no puedo cambiarlo. Necesito que esta justicia de Jesús venga en mi vida y sea aplicada. ¿Qué promesa hay para esos? Bueno, esos serán saciados. ¿Cómo peleamos contra pecados, debilidades, tentaciones, cosas con las que luchamos día a día? Caminando en una constante hambre y sed de la justicia de Jesús. Hambre y sed de justicia también tiene que ver con que no solo yo anhele lo justo de Dios para mí, sino que yo anhele que la justicia de Jesús sea aplicada en la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que yo también ore, clame y me lamente ante cualquier forma de injusticia que mis ojos puedan ver. Y este es un tema bien delicado porque nosotros estamos acostumbrados a mirar en la televisión, en los diarios, lo que sea, las noticias. Y saben, vemos cuánta injusticia. Hombres que maltratan, violadores que salen libres, abusadores cuyas víctimas nunca pueden hablar, mujeres asesinadas, hombres que sufren robo o lo que sea, explotación laboral, gobiernos enteros que están oprimiendo al pueblo. ¿Y qué pasa con nuestro corazón? Con el tiempo queda insensible. Ya esa noticia ya no me afecta, ya no me causa nada. Ya no le ha pasado. Murió joven en accidente de tránsito. La primera vez, qué bárbaro, qué terrible, ¿viste? ¿Cómo está? ¿Viste? Después de un tiempo ya, está bien que se mate, seguro andaba re fuerte en las motos, sin casco, bueno, esa es nuestra reacción. Nos volvemos insensibles ante la injusticia. Bueno, Dios ama la justicia y Él ama todo lo que es justo. Él ama que su justicia reine en la tierra. Por eso es relevante e importante y esencial que usted y yo vivamos en justicia con Dios y con las leyes de la tierra. Cada vez que nos subimos a la moto sin casco, eso es injusto, porque una palabra, un equivalente para injusticia, o sea, un equivalente para justicia es equidad, lo que corresponde que suceda, eso es justicia. Lo que está bien que pase. E injusticia es lo opuesto, lo que no corresponde que suceda, lo que no está bien que se haga, eso es injusticia. ¿Sí? Entonces cada vez que usted y yo usamos la moto sin casco, el auto sin cinturón de seguridad, sin papeles,
y esas cosas, eso no está bien que sea así. ¿Se entiende? Eso es injusticia. Y eso es pecado. Lean 1 de Juan capítulo 5, versículo 17. Amargo el mate para tragar, ¿no? ¿Qué dice 1 de Juan 5, 17? Toda injusticia es pecado. Y después aclara, pero hay pecado no de muerte. Bueno, Juan viene desarrollando un tema sobre el pecado. Este pecado de injusticia no te va a matar en tu vida espiritual inmediatamente, pero a la larga sí te enferma y no te permite tener autoridad delante de Dios. ¿Cómo vamos a orar por los accidentes de tránsito en nuestra ciudad, para que el diablo no se cobre vida en accidentes de tránsito cuando nosotros andamos irregulares en la vida vial, en la moto, en el auto, no sé? ¿Cómo vamos a orar si nosotros andamos trucho? Explíquenme. ¿Podemos orar? ¿Tenemos autoridad? Podemos orar, pero ¿tenemos autoridad para hacerlo? No. Si no pagamos nuestros impuestos. Podemos decirle, Dios, termina con la corrupción, así, cuando nosotros somos tercos para pagar los impuestos, lo que debemos a otros. ¿Tenemos esa autoridad? Eso es injusticia, y toda injusticia es pecado. ¿Quiere que le diga más? Ya que estamos, vamos a largar. Cuando vivimos y dependemos de la ayuda del gobierno para vivir y no de nuestras propias manos. Y nos vamos a meter en un tema bien espinoso. ¿Saben? Los planes sociales también. Pero si usted hace 10, 15 años libre de planes sociales, no está bien. Eso es injusto. Usted tiene que vivir del trabajo de sus manos. La Biblia dice, comerás el pan con el sudor de tu frente. No con el sudor del de enfrente. Pero en la sociedad actual es, el gobierno me tiene que dar el gas, el gobierno me tiene que dar el agua, el gobierno me tiene que dar la cosa para mi hijo, el gobierno me tiene que dar para la escuela, el gobierno. ¿Y vos? ¿Cuándo? En nuestra ciudad no pagamos la luz, no pagamos el agua, no pagamos impuestos municipales, no pagamos renta, no pagamos patentes, no pagamos, pero somos los primeros reclamando que el gobierno nos dé. ¿Te parece justo? Eso es injusto, eso es pecado. Madres que siguen teniendo hijos y quieren seguir teniendo hijos, pero no pueden deshacerse de la asignación universal. No digo que esté mal cobrarla o que el gobierno o que no sea una ayuda, pero hace 10 años, hace 5 años así. Porque eso es para cuando hay una crisis, cuando hay un problema, cuando hay un tiempo de necesidad. Pero la sociedad se ha acostumbrado a vivir y todo el mundo le tiene que dar. Todo el mundo le tiene que ayudar, el gobierno, la iglesia. Ahora escuchamos a políticos inclusive decir, porque la iglesia tiene que ayudar. El gobierno más quebrado ya no tiene de dónde sacar más. La iglesia tiene que ayudar. Y la iglesia ayuda. No sé si ustedes saben, pero la iglesia ayuda. Todos los meses se ayuda. No todos, porque no podemos, pero se ayuda. Pero eso no honra a Dios. Eso es injusto. Y toda injusticia es pecado. Entonces, después queremos que Dios nos bendiga, queremos orar, queremos que Dios restaure nuestra familia, nuestro matrimonio, nos ayude, y después nos damos vuelta y vivimos en una injusticia constante. Todo me tiene que dar de arriba y yo nada. Y el día que el gobierno no te da, que queremos el juicio, que protestamos, que está y bla, bla, bla. ¿Saben por qué perdió Macri y por qué ganó de nuevo el kirchnerismo? Porque prometió
cobrar sin trabajar. Porque todo el que cobra sin trabajar, eso es una injusticia. Yo he conocido gente cobrando cosas de discapacidad, no porque no veo bien, no porque no escucho bien. Tienen manos, tienen pies, tienen salud y cobran. Está bien, no es mucho, pero multiplico eso por 20 millones de habitantes, vamos a ver si los otros quedan contentos. ¿Y sabe por qué toco este tema? Porque esto es lo que la Biblia enseña. ¿Te puede gustar? ¿No te puede gustar? A mí no me gusta hablar, pero si no aprendemos, vamos a tener una óptica distorsionada de la realidad y vamos a ir a Dios y no vamos a entender por qué Dios trabaja con nuestra vida tan duramente, porque nos hemos acostumbrado a tener todo de arriba y no pagar el precio por nada. ¿Quieres tener las cosas? Paga el precio. En oración, en clamor, en trabajo, en lo que sea. Paga el precio. Porque si vivimos de arriba, de papá, de mamá, del Estado o de quien sea, eso es injusto. Y dice que la injusticia es un pecado. Y Dios no ama el pecado ni al que comete pecado. Por eso todos los días en nuestro corazón tiene que despertarse un hambre por justicia. Hambre por justicia. ¿Cuándo fue la última vez que en nuestro corazón hubo, Señor, dame para que yo no reciba y pueda dar, pero no por una manera orgullosa y soberbia de que no quiero recibir, sino porque quiero tener para dar a otros y no ser yo uno que esté recibiendo? Dame para poder pagar, para poder estar a regla, para poder estar a cuenta, para poder ser un testimonio. Pero ¿qué testimonio vamos a levantar los cristianos si somos más parte del problema que la solución? Acá no, pero inclusive yo he conocido cristianos, parte de grupos piqueteros, parte de grupos de esos punteros y todas esas cosas que andan, que ¿saben? Nunca hacen nada. Lo único, su trabajo es vivir de lo que el Estado. Hay gente que vive de eso. ¿Le parece justo? No es justo. Bueno, si no es justo, entonces es pecado. El otro puede hacer que haga todo lo que quiera, pero si usted y yo somos hijos de Dios y queremos caminar en la bienaventuranza, es decir, en la aprobación de Dios a mi vida, tengo que aprender a vivir en la condición que Él reclama que se viva. Todo el mundo puede hacer, tú y yo, no. Todo el mundo puede hacer juicio, tú y yo no podemos hacer juicio, porque nosotros tenemos un juez más alto y a ese juez vamos para hacer los reclamos que se necesitan hacer. Cuando la iglesia empieza a caminar y deja de ser parte del problema y comienza a ser parte de la solución en su vida diaria, es cuando la iglesia empieza a tener autoridad, a orar y decir, Señor, clamamos toda corrupción, toda injusticia, toda malversación de fondos, todo gobierno dañino, todo lo que se hace que se opone a tu nombre, y comienza a orar y la iglesia tiene autoridad y las cosas suceden. Pero hoy está lleno de iglesia, lleno de cristianos, ni una autoridad. ¿Se ha dado cuenta que estamos llenos de iglesia por todos lados? Y la droga sigue siendo un problema, la prostitución sigue siendo un problema, la corrupción en el gobierno sigue siendo un problema, los accidentes, la inmoralidad, las cosas truchas siguen siendo un problema. ¿Y cómo si hay más iglesias que nunca? Hay más cristianos que nunca. Porque no tenemos autoridad para ir delante del Padre, porque nosotros somos parte de ese problema, de esa injusticia. Entonces Dios tiene que tratar primero con su iglesia, como dice el apóstol Pedro. Primero la justicia y el juicio vienen sobre la casa de Dios y después irá para los impíos. Entonces primero Dios va a tratar con tu vida y con mi vida. Llevar al orden.
Sé que hay cosas que no se pueden. Yo sé que nosotros en algunos lugares se han pedido, por ejemplo, los medidores de luz y no te bajan porque no hay. Y bueno, y eso depende de la empresa de la energía eléctrica o otras cosas. Hay gente que quisiera pagar la renta de su terreno y no puede porque la corrupción es tan alta que es un desorden en todos lados. Pero oremos. Señor, trae orden, que aquí podamos pagar la luz, que podamos pagar el agua, que podamos pagar la renta, que tengamos nuestro título, que podamos arreglar esto, arreglar lo otro. Esa es la manera que usted bendice a la ciudad. Cuando usted ora y clama y tiene hambre de justicia, cuando usted ve una injusticia en el diario, en su casa, en su familia, en su entorno, Señor, esto es injusto, clamo, trae luz, trae justicia, trae limpieza, corrige esto. Y si ve en su vida, Señor, corrige esto, está mal la forma que yo reacciono, la forma que hablo, la forma que pienso, la manera en que tengo esos pensamientos, corrige. Eso es tener hambre y sed de justicia. Y los que caminan a los pies de Jesús tienen que caminar con una condición de hambre y sed de justicia. ¿Cuál es la recompensa? Terminamos con esto. Los que aman la justicia de Dios serán saciados. La promesa de Jesús es: Él va a responder a una oración de esas. Serán saciados. Cuando ponemos nuestra vida delante de Dios y le decimos: Dios, mi vida tiene injusticia, ayúdame, corrige mi corazón, corrige mi mente, mis pensamientos. Él va a actuar, Él va a saciar eso, Él va a corregir eso. Él va a hacer que el Espíritu Santo dentro nuestro opere de una manera tal para que puedas vencer esas áreas, para que puedas caminar en autoridad, para que puedas caminar en poder, para que puedas caminar en una manera de ir queriendo más. El salmista en el Salmo 42 dice: como el siervo busca las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. El hombre y la mujer, una hija y un hijo de Dios, deben clamar, deben tener hambre y sed de esa justicia. Eso va a llevar a un cambio radical en nuestra manera de vivir, de ver, de pensar. Eso nos va a llevar a actuar en misericordia, nos va a llevar a actuar en limpieza de corazón. Y eso es lo que Dios espera de ti y de mí. Que tengamos hambre y sed de justicia, de lo correcto, de lo justo, de lo que está bien. Que levantemos nuestra voz cuando algo está mal. Lo que está mal, sea en mí, sea en mi hijo, sea en mi casa, sea en donde sea. Lo que está mal, está mal. Y lo que dice que está bien y que está mal, no es yo, no soy yo, no es la filosofía, no es el gobierno, es la palabra de Dios. Por eso la iglesia levantó fuertemente su voz contra el aborto, porque eso está mal. Y la Biblia enseña que eso está mal. Y si Dios dijo que está mal ayer, hoy y va a estar mal mañana. Porque hoy cambian las épocas, los gobiernos, y cosas que antes estaban mal ahora están bien. Sigue estando mal. Dios dijo una vez está mal y está mal. Y en mi corazón tiene que haber un clamor porque la justicia de Dios venga a la tierra. Amén. Entonces usted y yo debemos clamar y llorar y decir: Señor, dame hambre, dame sed de justicia. Libra mi corazón de toda injusticia, de toda forma egoísta de vivir, de toda manera irresponsable de caminar. Como esposo, como padre, como cristiano, como ciudadano de este precioso país. Señor, quiero caminar en una vida justa, ordenada, limpia, transparente, que sea el modelo que los demás miren para imitar.
Pero muy pocos cristianos pueden decir, imítenme, vivan como yo vivo. Pablo dijo eso, no es orgullo. Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo, dijo Pablo. Entonces cada cristiano, usted y yo, para el mundo debemos ser una luz, es decir, un modelo de Cristo en la tierra, para que la gente vea cómo es vivir la vida de Cristo. Pero si yo soy el que creo discordia, si yo soy el que pongo los celos, si yo soy el que adultero, si yo soy el que robo, si yo soy el que engaño, si yo soy el que peleo, si yo soy el que largo la boca, si yo soy el que... No hay justicia en eso. Hay que ir a la cruz una y otra vez. Señor, un día más muero a mí para vivir para ti. Juan, el evangelista, dijo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Tú y yo debemos morir, menguar, bajar para que Cristo sea visto en ti. Amén. ¿Puedes ponerte de pie, por favor? Y vamos a orar. Señor, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Tú has sido fiel desde el principio. Tú has sido fiel, Señor. No hay ninguna tiniebla en ti. Tú eres luz. Tú eres luz. Tú eres luz. Tú eres luz. Tú eres la verdad. Tú eres la vida. La salvación te pertenece a ti, Señor. Señor, tú eres la justicia. Tú nos llevas a caminar en una vida de justicia y de verdad. Corrígenos. Corrígenos. Enséñanos el camino de la verdad. Enséñanos el camino de la verdad. Enséñanos el camino de la justicia. Señor, te anhelamos, te anhelamos, te anhelamos, te anhelamos, Señor, te anhelamos, te anhelamos, Señor. Jesús, levanta tu voz y dile, Señor, yo quiero que en mí haya hambre y sed de justicia. Hambre y sed de ti. Hambre y sed de lo que es correcto, de lo que es justo, de Cristo en mí. Como la Escritura dice, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Jesús, 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 Jesús,